Vamos a otro tema. Casi 3.000 fallecidos deja hasta ahora el terremoto que afectó el sábado a Haití y que dejó cuantiosos daños en una nación que ya enfrenta una grave crisis política tras el asesinato de su presidente. Además, se espera que en los próximos días llegue la tormenta tropical Grace. Vamos a conocer cuál es la situación actual en Haití. Para eso estamos en contacto con la directora de América Solidaria Haití, Damiana Lanusse. Muchas gracias, Damiana, por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. A ver, Damiana, primero ya horas que han pasado tras este terremoto 7,2 en Haití, en el sur de Haití. Hemos visto las imágenes, también he tenido contacto con distintas personas ahí, pero quiero tener tu impresión sobre cómo han ocurrido las horas siguientes, cómo está la situación actualmente en Haití, pensando que lamentablemente el número de fallecidos ha crecido de forma bien importante, exponencial. Sí, exactamente. Van aumentando, todavía quedan personas por encontrar, hay personas desaparecidas. La verdad es que es bastante dramático porque los caminos para llegar con asistencia, con ayuda, están bastante cortados, la mayoría de los caminos para llegar a los lugares afectados, porque este terremoto también provocó avalanchas en este país que es muy montañoso, entonces están las rutas cortadas en muchos puntos, más allá también de las fisuras que se han provocado en los caminos, ¿no? En los caminos que ya de por sí también tienen una infraestructura bastante frágil. Entonces esto complica un poco las cosas, así que hay que tener mucha creatividad y poner todos los medios a disposición para poder facilitar la llegada de la ayuda, ¿no? Tanto en medicamentos, en alimentación, en agua, porque obviamente las cañerías están rotas, por lo tanto va a estar faltando el agua seguramente, que todo lo que tiene que ver con lo elemental para subsistir. Así que eso es un poco la situación, que también se combina con una situación muy complicada de inseguridad, sí, en donde sigue, a pesar de una situación dramática que vive el país, las bandas armadas siguen cortando lugares o hay tiroteos en algunos lugares por donde no se puede pasar, etcétera. Entonces, también el sistema de salud se ve bastante excedido, ya hay algunos de los hospitales que no pueden dar más respuestas, se están armando algunos primeros campamentos para asistir a los damnificados. Así que bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Sí, Damiana, para tener una idea, tú estabas en Puerto Príncipe. ¿A cuánto queda, cuánto tiempo se demora uno de Puerto Príncipe a los lugares donde está la mayor afectación debido a este terremoto, donde fue el epicentro? Sí, si uno pudiera llegar por vía terrestre en condiciones normales, son aproximadamente 4 horas de viaje para llegar, o máximo 6, ¿no? Dependiendo del tráfico, la salida de Puerto Príncipe. Eso en condiciones normales, porque aquí yo voy a tomar también lo que tú decías, hay una situación de inseguridad, de corte de caminos, de bandas armadas y también un problema institucional que se ha acrecentado debido a que actualmente no hay presidente en Haití, por lo cual también el determinar y ordenar las ayudas es una situación bien compleja porque todos los factores están en contra, digamos. Sí, absolutamente. Por eso, además, a partir de los aprendizajes del terremoto anterior, en 2010, donde faltó mucha coordinación, ahora justamente se están haciendo esfuerzos en ese sentido para que no se dupliquen las energías o no se dispersen tanto, sino que haya canales bien establecidos por donde ir a ofrecerse, ¿no? Ahora, por ejemplo, todos los que somos organizaciones de la sociedad civil, hay un lugar donde inscribirse, donde poner a disposición, digamos, los servicios que uno puede brindar. Ese trabajo que hace América Solidaria, que lleva hace mucho tiempo también en Haití, ¿cómo se está concentrando con esta emergencia en particular y con todos estos problemas que obviamente hacen que sea más difícil llegar al lugar para ayudar y también con la ayuda necesaria? Bueno, nosotros en estas primeras 48 horas desde el primer temblor, porque luego también siguió habiendo réplicas, ¿no? Sí. Lo que nos propusimos fue justamente tratar de dar una ayuda bien orientada, eficiente, transparente, entonces no salir a responder de manera compulsiva a la emergencia, sino poder sentarnos como equipo, juntar toda la información, que es lo que más o menos estuvimos haciendo durante el fin de semana, entender cómo funciona la ayuda, cómo canalizar nuestra manera de ayudar, y ahora estamos reunidos justamente con el equipo para poder determinar cuáles van a ser nuestros pasos, nuestras acciones. También estuvimos poniéndonos en contacto con otras organizaciones similares a la nuestra, algunas de hecho también de origen chileno, en donde queremos armar como una especie de grupo sectorial, ¿no? Y ver cómo podemos unir fuerzas para entre todos poder llegar, digamos, a impactar más fuerte.
Así que esto va a estar pasando en las próximas horas, entre hoy, mañana, el miércoles, y vamos a poder tener una estrategia de intervención bien definida que nos encantaría poder comunicarla llegado el momento, ¿no? Claro, y por supuesto las líneas están abiertas porque hay mucho interés y mucha preocupación sobre justamente poder entregar la ayuda necesaria y que sea lo más óptima posible en términos de la logística que, insisto, vuelvo al concepto para no ser reiterativo, pero es tan compleja porque aquí no es solamente el fenómeno natural y el efecto que ha tenido en la caída de estructuras, las muertes por supuesto lamentables, sino todo lo que conlleva un país que ha estado tan golpeado durante tantos años. Eso es ineludible pensarlo. Y quiero hacerte la pregunta, Damiana, ¿cómo ha sido la coordinación? ¿Existe una coordinación con las autoridades del gobierno haitiano? Lo pregunto porque ya estábamos a la espera de que el primer ministro, de hecho, pudiera llamar a elecciones, y esto obviamente interrumpe todo un proceso institucional que ha sido muy crítico en los últimos años, para qué decir, con un magnicidio entre medio. ¿Esa coordinación ha podido ser expedita? ¿Ha habido una conversación con las autoridades en este caso? Sí, se organizó en el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, el Centro Nacional de Emergencias. Se organizó una reunión en las primeras horas del sábado, luego del terremoto, en donde asistieron Naciones Unidas y las diferentes entidades como Organización Mundial de la Salud, Programa Mundial de Alimentación, es decir, todos los grandes cooperantes que están aquí con presencia en el país, justamente para poder coordinar los canales de ayuda y junto con el gobierno estar de acuerdo. Entonces nosotros estamos también un poquito a la espera de esas indicaciones que ya las van publicando y ya las van comunicando poco a poco. Nosotros, en principio, por supuesto, vamos a crear kits, es como una ayuda bastante tradicional de llegar a la gente con kits de asistencia, en donde, por supuesto, para los hogares, para las familias, tienen los elementos indispensables, tanto sea de alimentación como de salud, para poder atravesar este momento. Son paquetes focalizados a la familia en este caso, con todo lo que se necesita en los distintos ámbitos. Exactamente, eso lo estamos disponiendo, estamos presupuestando un poco la actualización de esos kits, que la última vez que lo hicimos fue para la emergencia con la pandemia, sí. Y por otro lado estamos tratando de ver cómo llegamos con cosas que otros no llevan, porque no queremos justamente duplicar y tal vez nosotros hacer una ayuda que otros ya están haciendo con mucha más fuerza, como estos organismos de cooperación, y poder decir, bueno, a ver qué es lo que está faltando y poder poner ese valor agregado, por ejemplo, llevar alegría por medio del arte, por medio de lúdicas, por medio de lo que tiene que ver con contención, con construcción de resiliencia, ver un poco cómo identificamos esos actores que pueden venir con nosotros a llevar ese otro tipo de ayuda también, ¿no? Uh-huh. Ahora, otro punto bien relevante es lo que tú decías, la situación sanitaria. Estamos viendo imágenes de lo que son los efectos de este terremoto, pero cañerías cortadas y una situación sanitaria que se viene arrastrando desde hace tiempo. O sea, aquí también hay que ponerlo en perspectiva. ¿Cómo también se podría abordar esto en las familias, en la situación de aquellos poblados que terminan con todo abajo, digamos, y hay una situación una emergencia que está enfocada por la urgencia, por tratar de recuperar a personas que puedan estar entre los escombros, pero también que se va a ir extendiendo por la situación que va intensificando en términos sanitarios, sociales, entre otros? Correcto. Sí, por lo pronto en Puerto Príncipe ya se están anunciando, algunas organizaciones se están proclamando, abriendo las puertas de sus casas para recibir a los heridos que van llegando a la capital eventualmente, y como decía antes, se están creando campamentos de asistencia porque los centros de salud no dan abasto, claro, y ya están excedidos, incluso en algunos de los lugares afectados ni siquiera hay realmente una infraestructura de salud capaz de responder con una capacidad sólida, ¿no? Entonces, por eso es todo muy reciente, aunque ya pasaron 48 horas, sigue siendo todo muy reciente y las informaciones van llegando de a poquito, así que nosotros estamos viendo cómo nos ubicamos en ese conglomerado de asistencia. Uh-huh. Damiana, en términos de ayuda internacional, ¿cómo la evalúas tú hasta el minuto en lo que llega en términos de información a Haití, también con los contactos que tienes con América Solidaria, las distintas organizaciones que trabajan allí en la isla, en términos de las diferencias también que se hacen con respecto a 2010, cuando en 2010 existían los cuerpos de paz, los cascos azules, una situación que es distinta ahora y que obviamente marca un contraste con respecto a lo que se vivió hace años con este terremoto? Se dan las similitudes por el movimiento telúrico, por los efectos, pero también la ubicación es distinta y la situación de seguridad e inseguridad es mayor que en esos días.
Sí, por lo que voy sabiendo, bueno, Chile ya anunció por medio de su embajada que estaban esta mañana llegando asistencia desde el país hacia Haití. La Argentina también inmediatamente se proclamó como en forma solidaria apoyando al país y aparentemente estaría viniendo los cascos blancos. Digamos, bueno, Estados Unidos también ya anunció que estaría apoyando, pero realmente todavía no cuento con toda la información en detalle de, por ejemplo, los demás países, o muchos realmente canalizan su ayuda por medio de los organismos que están aquí, ¿no? De los organismos de Naciones Unidas que están destinados para esos fines más de asistencia y de ayuda. Entonces, lo que sí me parece interesante es que realmente se vienen haciendo esfuerzos de coordinación. Yo destaco eso porque justamente fue lo que faltó en la vez anterior, ¿no es cierto? Sí, vamos un poquito a eso. Tú has apuntado a esa diferencia con respecto a 2010 que se aprendió en términos de, claro, la emergencia uno siempre aprende, pero depende también del lugar donde se está dando la emergencia. Y aquí hay un aprendizaje que, por lo que he escuchado de tus palabras, también puede ayudar muchísimo a entregar una ayuda de forma más eficaz, más práctica y por sobre todo más focalizada, ¿no? Correcto, por eso cualquier idea que nosotros tengamos como organización o como grupo de organizaciones lo tenemos que transmitir a una determinada entidad, un determinado foco, digamos, en donde ellos deben estar informados de las iniciativas que nosotros podemos llegar a tener y también asesorarnos y decirnos si realmente tiene sentido que lo hagamos o desalentarnos por alguna razón. Entonces eso es interesante poder tener un interlocutor y no salir digamos, apagar el incendio con lo que uno tiene y después Claro. tal vez encontrarse con 3 más que están haciendo lo mismo, ¿no? Claro, aquí se pueden duplicar o triplicar lo que son las funciones y muchas veces también cuando hay una voluntad por parte de países, de países distintos, puede haber una voluntad de entregar ayuda, pero muchas veces una ayuda que tiene sus etapas, ¿no? Que tiene que ser enfocada también en las reales necesidades que tiene el pueblo, en este caso haitiano. Sí, también pensando en el largo plazo, no Claro. solo salir a dar una respuesta inmediata, sino Justamente. poder también, digamos, distribuir los recursos que uno tiene en el tiempo hacia adelante y saber que la gente va a seguir necesitando algún tipo de apoyo más allá del momento de la urgencia, ¿no? Ahora, quería cerrar también agradeciendo estos minutos, Damiana, el trabajo de emergencia que se está desarrollando en los lugares más afectados por el terremoto. La información que nos llega es, claro, son los mismos familiares los que tienen que ir levantando escombros para encontrar a sus seres queridos. Es una situación terrible, muy propia, desgraciadamente, de las emergencias, pero que se intensifica en un país como Haití. Eso hasta ahora ha sido la tónica, se ha podido fortalecer con equipos de seguridad, insisto, con el contexto tan complejo que vive Haití. Aquí le estamos sumando un elemento de desastre natural a una crisis de distintas índoles que se ha vivido desde hace tiempo. Sí, el pueblo haitiano en general es muy solidario y ellos entre sí se están claramente ayudando y eso se puede ver en las imágenes. Sí. Y uno va recibiendo esas noticias. Nosotros como fundación, lamentablemente hace un mes hemos evacuado a los voluntarios extranjeros que estaban aquí en el país. Por ejemplo, en este caso había un voluntario chileno que estaba justamente en un proyecto que tenemos con un socio territorial que está en el sur en el momento en donde fue el epicentro, donde están los mayores daños. Pero él ya no se encuentra más ahí porque con el asesinato del presidente y todo el contexto que se estaba viviendo hemos tenido que tomar esta determinación. Entonces, bueno, ahora tenemos un poco menos manos, Claro. pero de todas maneras buscando creativamente, ¿no?, en este desafío la manera de llegar y de poder brindar nuestra ayuda. Bien, Damiana, muchísimas gracias por este contacto, por comentar lo que está sucediendo en Haití, para también tener conciencia muy relevante para la amplia comunidad haitiana que reside en nuestro país y el contacto ya histórico que tiene Chile con esa nación. Por supuesto, toda la ayuda y los canales abiertos para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien, un abrazo.